Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra de nuestro Dios que vamos a estar teniendo el día de hoy. Y el día de hoy yo quiero iniciar, hermanos y amigos, dando lectura a lo que nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 13. Dice así allí, hermanos, la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, mis hermanos, pues como pueden ver aquí en pantalla, el día de hoy vamos a estar estudiando el tema buscando al Salvador. Y es que, hermanos, normalmente el ser humano siempre vive buscando algo. Por ejemplo, busca fama para sentirse importante, poder para sentirse seguro, dinero para sentirse satisfecho, placer para sentirse vivo o reconocimiento para sentirse valioso. Pero la realidad es que mientras más busca el hombre en estas cosas, más vacío se siente. ¿Por qué? Porque nada de esto llena el corazón, nada de esto salva, nada de esto perdona, y nada de esto nos transforma. El mundo nos enseña a buscar el éxito, la influencia, el aplauso, la aprobación de otros, pero no nos enseña a buscar lo que es verdaderamente esencial, esto es, a Jesús el Salvador. Es por ello, mis hermanos, que en ocasiones podemos ver hogares destruidos, jóvenes sin propósito, matrimonios quebrados, corazones ansiosos y almas sin dirección. Esto no es más que una total evidencia de la ausencia de Jesús en las personas. Yo recuerdo bien, mis hermanos, cuando Jesús visita a Marta y a María. Como nosotros sabemos en esta historia, ¿verdad?, nos menciona la Sagrada Escritura que Jesús, cuando llega a visitarlas, Marta estaba muy pero muy preocupada por los quehaceres del hogar. Ella estaba, hermanos, allí tratando de hacer las cosas en el hogar, mientras que María, hermanos, cuando se entera de que Jesús va a visitarlas, nos dice allí la Sagrada Escritura que María, hermanos, va y se sienta a los pies del Señor a escuchar su palabra. Cuando Marta ve estas cosas, hermanos, pues ella le dice a Jesús que llame la atención de María para que venga y le ayude en los quehaceres. Pero la respuesta de Jesús, hermanos, es muy interesante, es muy importante. ¿Por qué? Porque allí en Lucas capítulo 10, versículo 42,
Jesús le responde a María, ¿no? Bueno, desde el 41 al 42 le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María, dice el Señor, ha escogido la buena parte. Fíjense, Jesús, hermanos, nuestro Señor le dice a Marta: solo una cosa es necesaria. ¿Y qué es esa cosa que era necesaria? Bueno, pues esto es buscar a Jesús, buscar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Buscar al Salvador es algo que todas las personas debemos de hacer. Por ejemplo, también vemos al apóstol Pablo, quien en el libro de los Hechos, capítulo 17, entre el versículo 25 y 27, el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras: el Señor ha dado a todos vida y aliento y todas las cosas. Y vean el motivo por el cual el Señor ha hecho esto. Dice allí: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Entonces, como vemos, buscar a Jesús, buscar de Dios, buscar al Salvador, hermanos, es algo que el hombre tiene que hacer. Tiene que, hermanos, de alguna forma dedicarse a encontrar a nuestro Salvador. El Salmos capítulo 63 y en el versículo 1 vemos al rey David, hermanos, quien está dirigiéndose en oración a Dios. Y en esta oración el rey David dice de la siguiente forma: Salmo 63 versículo 1, dice David: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Vean, hermanos, David ahora nos muestra cómo durante su vida él, hermanos, estuvo buscando de Dios, estuvo buscando del Todopoderoso. Otro ejemplo lo podemos ver en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y en el versículo 29. Vemos ahí, mis hermanos, que Moisés exhortó a los israelitas a buscar a Dios y les aseguró diciendo lo siguiente: lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Vean, hermanos, y quiero también que veamos lo que nos dice Isaías en el capítulo 55 y en el versículo 6. Isaías dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, como podemos ver, hemos leído varios pasajes de la Sagrada Escritura que nos enseñan a nosotros la importancia de buscar a Dios, la necesidad de estar durante toda nuestra vida buscando al Salvador, buscando al Todopoderoso, mis hermanos. Y aquí en los pasajes que leímos de Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 13, nosotros nos encontramos con un grupo de hombres que buscaron al Señor de todo corazón. Así que, mis hermanos, pues el día de hoy vamos a estar estudiando este tema, que recuerden, lleva por título Buscando al Salvador. Y vamos a enfocar nuestro estudio en estos hombres que la Sagrada Escritura los llama magos. Vamos a ver cómo en ellos estaba el deseo de buscar al Salvador. Y quiero que como punto número 1 veamos que los magos buscaron a Jesús. ¿Ok? Punto número 1, los magos buscaron a Jesús. Voy a leer nuevamente lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice allí de la siguiente forma la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a
adorarle. Bien, hermanos, en primer lugar, es sumamente importante que nosotros entendamos quién en realidad eran estos hombres que buscaban a Jesús, porque lamentablemente las muchas tradiciones que los han envuelto han impedido que nosotros los conozcamos en realidad. Por ejemplo, la Biblia, hermanos, aquí claramente vemos que los llama magos. Y esta palabra magos en la Sagrada Escritura se usaba de dos maneras. Se usa, hermanos, en primer lugar para referirse a brujos, a hechiceros o a falsos profetas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, hermanos, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y en el versículo 6, vemos allí, hermanos, al apóstol Pablo cuando está realizando su primer viaje misionero acompañado de Bernabé. Nos dice la Escritura, allí en el Hechos capítulo 13, versículo 6, dice lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Vean, aquí está la palabra mago. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Entonces, en primer lugar vemos que la palabra magos, de acuerdo al contexto o ya según el contexto, pero vemos que también, hermanos, se puede utilizar la palabra mago para referirse a un brujo, a un hechicero o a un falso profeta. En este caso, hermanos, nos dice aquí la palabra de Dios en Hechos que este mago era un falso profeta. Entonces se usa de esta forma la palabra mago. Pero vamos a ver, hermanos, que también la palabra mago se usa para referirse a personas con sabiduría, a personas sabias y a personas con entendimiento, hermanos. Y obviamente este es el caso de los hombres que van buscando a Jesús. Ellos son personas sabias, son personas con entendimiento. Entonces, con esto vemos, hermanos, que estos hombres tenían sabiduría, ya que en sus corazones estaba el ir y buscar del Salvador. Ahora bien, existe la creencia popular de que eran tres magos. Incluso, hermanos, no solamente se dice que eran tres magos, sino está la tradición que dice que iban hasta en ciertos animales, ¿no? Se dice que iban en un camello, que iban en un elefante, que iban en un caballo, ¿no? Entonces está esa creencia popular, hermanos. ¿Y por qué se dice que eran tres? Bueno, esto se dice por los tres presentes que fueron ofrecidos más adelante. Allí en el versículo 11 de Mateo 2, como lo leímos, dice la Escritura allí que ellos ofrecen oro, incienso y mirra. Entonces la tradición popular dice que eran tres, ya que fueron tres los presentes que fueron ofrecidos. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que pudieron ser muchos o pudieron ser pocos. El uso plural de la palabra magos nos indica a nosotros, hermanos, que por lo menos pudieron haber sido dos, pero también pudieron haber sido una docena, también pudieron haber sido 5, también pudieron haber sido 20. Eso es algo, hermanos, que en realidad no lo vamos a saber. Pero así como no hay exactitud de que hayan sido 3 personas, pues tampoco podemos saber, hermanos, si hubo 2, o hubo 10, o hubo 20. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que fue un grupo de hombres que venían con las ganas de buscar al Salvador. Ahora, hermanos, ¿qué más podemos ver en estos 2 versículos? Bien, pues también la Escritura nos enseña, hermanos, que estos hombres venían del oriente de Jerusalén. Ahora, hermanos, al oriente de Palestina se encontraban países como Arabia, como Persia, como la India y algunas otras tierras. Se cree por algunos eruditos que estos magos venían de Persia, ya que en Persia era el lugar donde más prosperaban los magos. Ahora bien, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué estos hombres hicieron un viaje tan largo? ¿Será que acaso ellos venían como mercaderes
a vender sus productos? ¿Será que ellos venían como turistas? ¿Será que ellos venían a dialogar con el rey Herodes? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas es un rotundo no. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron, la primera pregunta que ellos lanzan al llegar a Jerusalén es: ¿dónde está el rey de los judíos? Así que vemos, hermanos, que en ellos no estaba otra cosa, sino encontrar, ver al rey de los judíos. Y esta frase, hermanos, rey de los judíos, puede a nosotros darnos otro detalle importante. Y es que, mis hermanos, es muy posible que estos magos eran personas gentiles. ¿Por qué? Porque cuando se refieren a Jesús, se refieren a Él no como el rey de ellos, no como nuestro rey. Ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? No, como si ellos, hermanos, no fueran judíos. Y esto es algo importante también, que muy posiblemente estos magos eran personas gentiles. Entonces, independientemente de que hayan sido gentiles o hayan sido judíos, hermanos, nosotros sabemos perfectamente bien que Jesús no había de ser solamente Salvador de Israel, sino que Jesús venía a ser el Salvador del mundo. Y eso es algo, hermanos, que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 42. Así que, hermanos, hay muchas cosas que nosotros no vamos a aprender y no vamos a saber acerca de estos hombres, pero lo que sí sabemos es que ellos eran buscadores del rey de los judíos, y la verdadera sabiduría no emana del conocimiento que hay en el mundo natural. Pueda que nosotros seamos inteligentes y cultos, o pueda que no lo seamos. Sin embargo, si nosotros mantenemos una búsqueda diligente del rey de los judíos, estaremos demostrando que somos sabios. Y esto es algo, hermanos, que va a dar a conocerse en el mundo, porque el que es verdaderamente sabio es aquel que durante toda su vida está buscando a Jesús, aquel que no deja de buscarlo, aquel que no deja, hermanos, de encontrarse con Él. Así que esto es algo importante, hermanos. Y otra pregunta que podemos llegar a hacernos es: si estos hombres eran gentiles, ¿cómo supieron de Jesús? ¿Cómo supieron que iban a ser el rey de los judíos? Bueno, algo que el texto nos dice, hermanos, es: vimos la estrella. Recuerden que al ser magos, pues ellos también eran como astrólogos, ellos creían en estas cosas, hermanos. Entonces, ellos al ver la estrella, dice la Escritura, pues fueron siguiendo esa estrella. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Hay una probabilidad también de que quizá, así como Dios les revela en sueños que no vuelvan Herodes, porque recuerden que también este texto nos dice, hermanos, allí en el versículo 12, que Dios les da una revelación en sueños de que no vuelvan a Herodes. Entonces, así como Dios les reveló en sueños que no volvieran a Herodes, hay una probabilidad de que asimismo Dios les haya avisado sobre el nacimiento de Jesús. Pero esto solo es una probabilidad. No lo sabemos, hermanos. Lo que sí sabemos es que en el corazón de estos hombres estaba el buscar, el encontrar al rey de los judíos. Así que, hermanos, al igual que ellos, vamos nosotros también a buscar a ese Salvador, a buscar al rey de los judíos. Entonces, ellos, hermanos, en primer lugar, buscaron a Jesús. Punto número 2, hermanos. En el punto número 2, hermanos, vamos a ver ahora que ellos finalmente encuentran a Jesús. Y vamos a leer ahora, mis hermanos, el versículo del versículo 7 al versículo 10. Mateo 2, del 7 al 10, dice allí la Escritura así: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber,
para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Bien, hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Que los magos finalmente terminan su búsqueda y encuentran al Salvador, encuentran a Jesús. Y mis hermanos, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Siempre es emocionante cuando encontramos algo que con tanta insistencia estamos buscando. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros no se nos han perdido las llaves? Se te pierden las llaves y te vuelves loco. Andas para arriba, para abajo, y ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Tratas de hacer memoria, pero no te acuerdas, y ya estás estresado, y te peleas con los hijos, te peleas con tu mujer, te peleas con todo mundo, pataleas la puerta, qué sé yo. Pero te entra un estrés por buscar esas llaves que te pones de malas. Y estás como loco intentando buscarlas. Pero ¿qué pasa? Que cuando finalmente las encuentras, pues llega una paz a tu corazón, llega un momento de calma, de tranquilidad, de gozo. Y incluso ya cuando las encuentras dices, ¡ay, ya me acordé! Estaban aquí. Y te da hasta risa. ¿Por qué? Porque pues después de tanto estrés, después de tanto enojo, tanta molestia, dices, finalmente encontré mis llaves. Lo mismo puede suceder, ¿no? Cuando pierdes un documento, ¿no? Porque nosotros normalmente no somos tan constantes en el uso de los documentos. Pero ¿qué pasa cuando por ahí en algún lugar te piden el acta de nacimiento, o que te piden la CURP o cualquier otro documento? Pues ahí estamos, y mujer, ¿dónde dejaste los documentos? Y mi amor, ¿dónde dejaste esto? ¿Dónde dejaste aquello? Y nos ponemos medio estresados, hermanos. Entonces, cuando llegamos a encontrar algo que con tanta insistencia estamos buscando, y que finalmente lo encontramos, pues nos da gozo, nos da paz, hermanos. Sin embargo, no hay emoción que se compare con la de encontrar al Salvador. ¿Por qué? Porque encontrar a Jesús es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Y esto es la verdad, esto es la realidad, mis hermanos. Fíjense nomás la dicha, fíjense nomás el privilegio de encontrar al Señor, de encontrar al Salvador, encontrar a aquel que puede salvarte, aquel que puede compadecerse de ti, encontrar a aquel que puede perdonar tus pecados. Fíjense nomás la emoción que podemos nosotros tener. Entonces, pongámonos en los zapatos de estos magos y entendamos la emoción que ellos debieron de haber sentido al encontrar al Salvador, al encontrar aquello que tanto estaban buscando. Y esto, hermanos, es algo maravilloso. Por eso es importante que nosotros también, hermanos, así como gracias a Dios pudimos encontrar al Salvador, que también ese consejo le demos a nuestros hijos, que los ayudemos también a ellos a buscar al Salvador. Y yo quiero que veamos precisamente, mis hermanos, que una de las cosas que David aconsejó a su hijo Salomón fue precisamente el buscar de Dios. Allí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28 y en el versículo 9, vean lo que el rey David le dice a Salomón, su hijo. Dice allí la escritura: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y vean lo que dice aquí David: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares,
Él te desechará para siempre. Entonces, vean lo maravilloso, hermanos, que podemos ver en David, ¿verdad? Quien estaba preocupado por su hijo Salomón. Pero este es el consejo más importante que podemos dejarle a nuestros hijos. David, hermanos, no está preocupado por si le va a dejar dinero, por si le va a dejar palacios, por si le va a dejar, no sé, bienes materiales. Lo que a David realmente, hermanos, le interesa es que Salomón, su hijo, reconozca al Dios Todopoderoso. A David le importa que Salomón siga sirviendo con un corazón perfecto al Señor. Eso es lo que verdaderamente le importa a David. Entonces, nosotros como padres, lo más importante que podemos dejar a nuestros hijos no es la casa, no es el carro, no es el $1,000,000 por ahí en el banco, no. Lo que nos debe de preocupar a nosotros es que ellos durante su vida busquen a Dios, que nunca dejen de buscarlo, que nunca dejen, hermanos, de servir al Dios Todopoderoso, hermanos. Eso es lo más importante. Entonces, el hecho de que los magos lo hayan buscado de la manera correcta hizo que Dios, hermanos, se cerciorara de que ellos lo encontraran. Ellos lo encontraron perfectamente y vemos que en ellos realmente había unas ganas de encontrar al rey de los judíos. ¿Por qué? Porque como podemos ver, ellos llegan a Jerusalén, hermanos. Llegan a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos. Y vemos, hermanos, que después de esto, el rey Herodes va a preguntar en dónde había de nacer. Y cuando Herodes se entera de que el rey de los judíos nacería en Belén, pues lo que hace Herodes es ir y darle el aviso a los magos. Va Herodes con los magos y les dice: el rey de los judíos tiene que nacer en Belén de Judea. Entonces, cuando los magos se enteran, hermanos, de que el niño que ellos están buscando va a nacer en Belén, ellos no pierden tiempo, hermanos. Ellos de inmediato se lanzan a buscar al rey de los judíos, hermanos. Y cuando la estrella, dice allí el texto, se detiene, dice allí, hermanos, que cuando se detiene la estrella, ellos se regocijaron, dice la escritura, con gran gozo. Dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entonces, imagínese la emoción, imagínese el gusto, imagínese la felicidad de que finalmente estos hombres hayan logrado encontrar al rey de los judíos. Trate de imaginar el gozo que sintieron cuando encontraron lo que tanto buscaban, hermanos. Es más, yo estoy seguro de que en sus pensamientos no estaba ninguna de las dificultades del viaje, ni ningún sacrificio que muy seguramente hicieron durante su trayecto, sino todo lo contrario. Sus corazones estaban llenos de gozo, llenos de felicidad, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos finalmente encontraron al Salvador. Así que, hermanos, si nosotros buscamos al Señor de una manera correcta, de una manera debida, tengan por seguro que Dios mismo nos ayudará a encontrarlo. Y una vez que lo encontremos y obedezcamos su evangelio, hermanos, nosotros podremos hacer nuestras las palabras, por ejemplo, de Andrés. Andrés, hermanos, era el hermano de Pedro, del apóstol Pedro. Y él, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 41, él va corriendo a su hermano Pedro y le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, mis hermanos, si ustedes y yo encontramos al Salvador, obedecemos el evangelio del Salvador, podremos hacer lo mismo que Andrés, ir y gritarle al mundo, a los vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de salón de clases, no sé, pero podemos ir a decirles:
hemos encontrado al Salvador y podemos invitarles a que, al igual que nosotros, ellos, hermanos, también busquen y obedezcan al Salvador. Entonces, hermanos, vemos como punto número 2 que ellos finalmente encuentran a Jesús. Y para cerrar, hermanos, quiero que veamos un tercer punto, donde vamos a ver por último que ahora ellos adoran al Salvador, ¿vale? Ellos adoran a Jesús. ¿Cuál era el motivo, hermanos, por el que ellos estaban buscando al niño? Bueno, ellos mismos claramente lo dijeron ahí en el versículo 2. Venimos a adorarle. Fíjense, el propósito principal, hermanos, de estos hombres no era únicamente ver a Jesús. Ellos no solamente querían ver al niño cómo era, si era, no sé, de piel morena, de piel blanca, si tenía el cabello de color. Ellos no les interesaba eso, hermanos. Ellos venían con el propósito de adorarlo. Y esto, hermanos, fue exactamente lo que hicieron. Fíjense, vamos a leer nuevamente el versículo 11. Dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, que la palabra de Dios nos muestra claramente que estos hombres cumplen el propósito que traían desde antes de encontrar al Señor. Recuérdense que en su mente, en su corazón, estaba el adorar al Señor, adorar al Rey de los judíos. Incluso recuerden que cuando ellos, hermanos, preguntan por el Rey de los judíos, ya que venían a adorarle, el rey Herodes se molesta. El rey Herodes, hermanos, siente coraje por lo que ellos venían a hacer. Incluso los mandó a ellos, hermanos, y no con el propósito, porque Herodes les dice: vayan, búsquelo y díganme dónde está para que yo también le adore. Pero nosotros sabemos que en el corazón de Herodes no estaba el adorar al Señor, sino el matar al Señor, matar al Salvador, hermanos. Entonces ellos, hermanos, vean la diferencia. A diferencia de Herodes, ellos, hermanos, realmente amaban al Señor, realmente querían adorar al Señor. Y vemos también que no simplemente llegaron y se postraron delante del Señor, sino que nos dice la Escritura que abrieron sus tesoros y ofrecieron sus presentes, ¿no? Que es el oro, el incienso y la mirra. Ahora bien, hermanos, hay quienes ven en estos presentes algo simbólico, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, dicen que el oro es algo que es digno de un rey, hermanos. Hay otras personas también que mencionan que el incienso era un presente digno de un sacerdote. Y también se dice, hermanos, que la mirra, bueno, la mirra se utilizaba para preparar cadáveres sepultados, según Juan capítulo 19, versículo 39. Y nos dicen, hermanos, que era un presente digno de alguien que tenía que morir por nuestros pecados. En conclusión, hermanos, hay personas que dicen que el hecho de que los magos ofrecieran oro, incienso y mirra, ellos, hermanos, estaban diciendo, ¿verdad?, simbólicamente, que Jesús era el Rey, que Jesús era el Salvador y que Jesús era el sacerdote, hermanos. Sin embargo, hay posibilidad de que los presentes que hayan sido escogidos, o más bien, hay posibilidad de que los presentes hayan sido escogidos solo porque son valiosos. El verdadero significado de los presentes, hermanos, pues no reside en lo que eran o en lo que representaban, sino en el deseo de los sabios por adorar al Señor, por adorar al Rey de los judíos, hermanos. Así que, hermanos, yo espero que esta clase, este estudio sea de mucha bendición, ¿verdad?, para todos ustedes. Y recuerden, hermanos, en estos magos pudimos ver
que ellos buscaron a Jesús, que ellos encontraron a Jesús y que ellos adoraron a Jesús. Así que, hermanos, no dejemos nosotros de buscar al Salvador, no dejemos de buscar al Rey de los judíos, hermanos. Así que reciban saludos, mis hermanos, y que el Señor les bendiga.